La mafia detenida en el barrio Meix dejó al descubierto un sistema para mover el dinero que obtenían mediante secuestros, extorsiones y venta de drogas desde Chile a China. Otra parte del botín estaba destinada a la corrupción de un carabinero activo, quien les avisaba cuando iban a ser fiscalizados. Tenían 600 millones de pesos en dinero en efectivo. Son alrededor de 24 sujetos asociados a distintos delitos: tráfico de drogas, cohecho, homicidios, secuestros, comercio sexual. Fue una investigación de 3 años que parte con un crimen entre los propios integrantes de la mafia china. Enfrentamientos que en este caso se producen entre ellos respecto a negocios que se tenían, y en ese contexto, producto de ese enfrentamiento, es que se generó ese homicidio. Y un carabinero activo corrompido por el dinero de la mafia china. La función en términos generales que realizaba era entregar la información de procedimientos que se iban a ejecutar a los diferentes locales comerciales, y por eso recibía una remuneración. Pero lo más novedoso de la mafia china en Meix era cómo lograban enviar varios millones de dólares generados en Chile al país asiático. Con estas máquinas de pago en línea idearon un método basado solo en la confianza. No había giros ni depósitos, mucho menos envío de remesas. Opera fuera del mercado, sin trazabilidad y sin desplazamiento de los montos. Son flujos que no se mueven, es como por compensación. Se reciben o se administran montos en un lugar que deben ser, entre comillas, canjeados en otro lado, y tengo otra contraparte en otro lado que ella hace el canje. Y no hay flujo, no hay traspaso de dinero, solamente hay compensaciones. Reggie Beng, jefe en Chile y conexión con el Ban Fuyan, tenía nombre chileno y trataba directamente con el carabinero activo Gonzalo Hernández, a quien pagaba por datos que les ayudaran a escapar antes de ser allanados. Se cree que parte de los 600 millones de pesos incautados corresponden a ventas informales, por ejemplo, a los denominados toldos azules, dinero no tributado. También habría ingresos ilícitos por venta de droga, secuestros, casinos ilegales y extorsiones. Está vinculada a un origen de delitos que tienen que ver con contrabando y afectación de la propiedad industrial, que son 2 tipos de delitos regulares en Meix. Los toldos azules, uno es la ocupación del espacio público, pero esencialmente eso es posible en el entendido de que llegan productos a ese lugar que son en un número significativo. No quiero con esto comprometer a todo el comercio del lugar, sobre la base de contrabando y afectación a la ley de propiedad intelectual. Este viernes no sabemos si se reirán como lo hizo este imputado, pues lo más probable es que quedarán en prisión preventiva. De lo que sí tenemos certeza es que conoceremos detalles, como los montos que eran cancelados al carabinero corrupto por avisar de los allanamientos, o incluso cómo la mafia china en Chile logró secuestrar y extorsionar a decenas de comerciantes de su propia nacionalidad sin ser denunciados. Con esta investigación, que es considerada como uno de los golpes más grandes contra la mafia china que opera en nuestro país, son 30 personas las que fueron detenidas, entre ellos un sargento de carabineros. Max Frick nos va a entregar más detalles sobre cómo cayó este grupo de mafia china en Chile. ¿Cómo estás, Max? Hola, ¿cómo están, Pati, Humberto? Muy buenas tardes. Sí, y puede ser considerado tal vez uno de los golpes más grandes a la mafia china en todo el mundo, porque era una organización criminal que solo en dinero en efectivo, escuchen bien, les incautaron cerca de 600 millones de pesos, armas de fuego, más de 60 propiedades allanadas, tú lo decías, Pati. De los 30 detenidos, 18 fueron pasados el día de ayer a su audiencia de control de detención, pero no se les formalizó porque la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó ampliar el plazo de la detención hasta el día de mañana. Serán formalizados por varios delitos, entre ellos asociación ilícita, tráfico de drogas, lavado de dinero, homicidios, secuestros, extorsiones. Bueno, una serie de delitos que seguramente van a dejar a estos ciudadanos de nacionalidad china varios años detenidos acá en nuestro país. ¿Cómo operaba esta mafia? Lo dieron a conocer hoy en una actividad que realizó el director de la PDI junto al ministro de Seguridad Pública y también el fiscal titular de la causa. Estos ciudadanos chinos lo que hacían era
reunirse principalmente en el barrio Mex, donde tenían casinos de apuestas ilegales claramente, habían lugares donde se ejercía la prostitución, tenían tomada la zona para la venta de drogas, y todo esto fue generando un imperio de dinero clandestino, el cual no movían. Esto era la parte interesante de cómo no eran detectados. El dinero era dejado solamente en un punto y las distintas bandas que componían esta agrupación en Chile de la Banque de Fujian, que es la mafia china en ese país, iba sacando parte del dinero de las ganancias de esta organización, pero sin moverlo a otros lugares, porque lo que hacían era generar dinero en distintos puntos de nuestra capital y, por ejemplo, si yo tenía ganancias en un lugar, las podía sacar solo de ese lugar, pero no podía transferírselas a nadie, nada de movimientos a través de banco. De esta forma era muy difícil poder detectar las operaciones financieras ilegales que realizaba esta banda. Pero el punto clave, Pati, que tú preguntabas al inicio del despacho es cómo logran llegar hasta esta banda, porque la mayor parte de los ciudadanos chinos que eran las víctimas, los comerciantes que eran secuestrados o extorsionados, no denunciaban formalmente. Bueno, el año 2023 se da una situación bastante particular al interior de un casino clandestino en donde también se ejercía la prostitución. Un sujeto de nacionalidad china es asesinado. Bueno, ahí se inicia una investigación que permite, de cierta manera, permear esta banda delictual, esta mafia china asociada al crimen organizado, y ahí se empiezan a ver todos los negocios ilícitos que tenían, que también por una parte eran delitos económicos, principalmente por no entregar boletas, delitos aduaneros de objetos de contrabando que recibían estos ciudadanos chinos a través de containers y que posteriormente eran vendidos a Mex. Los propios negocios que hacían ellos, por ejemplo, con las personas de los toldos azules, a quienes proveían de distintos objetos para la venta sin emitir boletas, sin pagar impuestos, y evidentemente elementos de contrabando que eran falsificados, como juguetes, cigarros, ropas, estas típicas ropas de marca que son falsificadas y que son fácilmente detectables. Bueno, se inicia esta investigación contable, se da cuenta que era una organización que iba más allá de los delitos económicos, que incluso practicaban secuestros y homicidios en el caso de una persona, y es así como se hace esta investigación de más de 3 años, en donde culmina el día de ayer con más de 60 allanamientos, 30 personas detenidas, 18 de las cuales pasaron ayer a la audiencia de control de detención. Pero ¿qué es lo llamativo? Que el líder de esta banda tenía vínculos directos con el principal líder de la Banque de Fujian en China, vale decir, recibía órdenes directamente desde China. Y para eso utilizaban un carabinero, un suboficial que estaba activo, que les avisaba cuando iban a haber allanamientos, cuando iban a haber fiscalizaciones, y que además ejercía como una suerte de guardia privado para los líderes de la organización. La verdad, una mafia constituida, con jerarquía, con permanencia en el tiempo, con roles definidos, con todo tipo de delitos. Tenían multiplicidad de delitos. Si uno pudiera asociarle a una empresa, esto prácticamente sería como una empresa multigiro delictual, porque la verdad hacían de todo. Vamos a escuchar declaraciones del director de la PDI con respecto a cómo funcionaba esta banda y este método bastante particular de no mover el dinero del lugar, no hacer transferencias y además incluso hablar en dialectos para cuando se les interceptaban llamadas telefónicas o mensajes, no poder traducir qué era lo que estaban hablando. Escuchemos. Es una investigación que fue compleja en razón de la nacionalidad de las personas vinculadas a los idiomas y la operación, cómo ellos se articulaban. Además, la utilización para poder tener el lavado de dinero a través del ya mencionado sistema Hawala, que es un sistema muy antiguo, pero que en realidad opera en forma paralela al comercio o a la banca normal, donde más que el traspaso de dinero hay una compensación de los mismos sin haber movimiento de un país a otro. Son 30 detenidos, 27 son extranjeros, son chinos, perdón, 2 chilenos y un boliviano. Casi 600 millones de pesos incautados en dinero efectivo, más moneda de origen internacional. Un complemento importante de patrimonio. Se buscó establecer ciertos fenómenos criminales que se estaban generando en la región metropolitana, que fueron derivando en este caso en ciertos grupos que empezaron a buscar controlar mercados financieros, en este caso, por medio de extorsiones, secuestros, homicidios frustrados, donde la violencia en este caso empieza a ser un móvil de control de mercado, donde esta organización extranjera empieza a realizar actividades ilícitas funcionando dentro de la sociedad más bien escondida, pero con un perjuicio importante a la comunidad en su conjunto.
Este procedimiento permitió finalmente desarticular esta organización criminal, hacer una importante incautación de dinero en efectivo, diferentes máquinas que dan cuenta de diferentes actividades de lavado de dinero. Es bien impresionante, como tú dices, Max, es un golpe a la criminalidad tremendo el que se está dando en estos momentos en el país. Al parecer un núcleo duro de 3 ciudadanos chinos con un amplio prontuario. Solo para nombrar algunos, Hai Fengtang, detenido por la muerte de un connacional, secuestro extorsivo, disparó una ametralladora al interior de un edificio residencial en pleno barrio Meix, solo para entender un poco y contextualizar de quiénes estamos hablando. Y hay una persona además que estaba directamente relacionado con una estafa piramidal que se llama Knightsbridge y que afectó principalmente a funcionarios de Carabineros. Respecto a eso, hay un carabinero detenido. No sé, Max, no sabemos si tenía relación con este caso y cuál era su rol dentro de esta organización. Mira, este carabinero probablemente puede haber sido una arista que quedó de un caso anterior en el cual ya se había detenido a varios carabineros de una comisaría de Santiago Centro precisamente por extorsionar a ciudadanos chinos del barrio Meix. Esta persona lo que hacía era cumplir un rol fundamental para la organización porque les avisaba cuando la policía uniformada iba a ir a realizar fiscalizaciones, allanamientos a distintos locales, y esto le permitía a esta banda del crimen organizado, a esta mafia china, poder sacar todos los elementos que pudieran constituir algo que hiciera pensar a la policía que en esos momentos se estaban cometiendo delitos, como las armas, los elementos de contrabando, todos estos artículos que traían y que se los vendían posteriormente a estas personas denominadas los toldos azules, quienes sabemos que venden generalmente objetos que son falsificados, de mala calidad. Bueno, escondían todo eso y este carabinero les avisaba, pero además hay una información que dijo el fiscal que esta persona también hacía de suerte de guardia privado de estos ciudadanos chinos cuando aparentemente tenían que ir a un lugar que era peligroso. Claro, el carabinero facultado para portar armas era una persona ideal para andar en la calle con estas personas que tenían rivales en ese lugar, por lo tanto existía también el riesgo de que en algún momento fueran atacados, por lo tanto era una suerte de guardia privado de estas personas. Él fue dado de baja en un comunicado del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros, lo dijo el día de ayer, luego de esta investigación realizada por la Fiscalía Centro Norte y por la Policía de Investigaciones, en las cuales se presume que participó en hechos que podrían ser constitutivos de delito. De hecho, estaba en la audiencia el día de ayer, se identificó en la sala y el día de mañana va a ser formalizado junto a los demás ciudadanos chinos. Vamos a escuchar las declaraciones del fiscal que da cuenta de la participación de este carabinero activo hasta el día de ayer en esta banda del crimen organizado, esta mafia china vinculada al Bank de Fujian de ese país asiático. Escuchemos. Respecto a lo que guarda relación con el funcionario policial, la función en términos generales que realizaba era entregar la información de procedimientos que se iban a ejecutar a los diferentes locales comerciales y por eso recibía una remuneración. Ese contexto de revelación de secreto, en este caso, y por otra parte, la obtención de beneficio económico que por infracciones de los deberes de su cargo, es lo que es la función que cumple y por los delitos de cohecho, en este caso, que se formalizarán. Acá lo que llamaba profundamente la atención también, compañeros, es la gran cantidad de dinero en efectivo, principalmente billetes de alta denominación de 20.000 y 10.000 pesos, que tras el conteo en los distintos allanamientos, tanto en el barrio Meix como en parcelas que tenían en sectores retirados del centro de Santiago, también en departamentos del centro, sumaron más de 600 millones de pesos. Claro, toda esta actividad ilícita no podía ser tributada, no podía ser depositada en bancos, por lo tanto ellos movían dinero en efectivo permanentemente, que es una forma de no dejar rastro también de las operaciones ilícitas que se realizan. También habló en esta actividad el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien destacó esta labor investigativa del Ministerio Público, esta operación dirigida por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y ejecutada por equipo multidisciplinario de la PDI, donde participaron varias brigadas. Escuchemos lo que dijo el ministro Luis Cordero. En esa mesa existen medios que están vinculados a que este tipo de organizaciones ocupan nuestro sistema económico formal para poder llevar a cabo su lavado de dinero. No solo constituyen sociedades, no solo acceden a los beneficios de constituir empresas expeditamente en nuestro país, sino que además acceden a los mecanismos de medios de pago que el país ha ido expandiendo en sus mecanismos de competencia. Es relevante que el mercado financiero y los participantes del mercado financiero también internalicen las consecuencias
que el uso de estas organizaciones criminales tienen de nuestra economía formal y de nuestros medios de pago formales. Claro, Max, aquí hay varias interrogantes, pero que seguramente recién se van a empezar a resolver a partir de mañana, cuando se va a realizar la formalización, porque es en esa formalización donde vamos a poder conocer los detalles de cómo operaban. Y una de las dudas que me surge es si acaso esto solamente corresponderá a la región metropolitana, se podrá estar replicando este mismo mecanismo en otros lugares de Chile, tal vez en ciudades pequeñas, donde a uno le llama la atención ver tantos locales que son precisamente como con estos juegos, tragamonedas, etcétera. Que puede ser la punta del iceberg. Claro, que esto puede ser la punta del iceberg y que se esté replicando en otros lados. Esa es una de las dudas, Max. Y también este mecanismo que tenían, que fue fundamental para que no los descubrieran antes, que tiene que ver con no realizar ninguna transferencia, o sea, que no quiera aquí ningún rastro de las transacciones que iban realizando ellos con el dinero. Claro, efectivamente. Para explicarlo simplemente, es como si hubiesen 3 o 4 brazos operativos de esta banda delictual. Cada uno tenía su bodega, su caja fuerte con dinero, y las personas que requerían hacer movimientos solo sacaban de esa caja fuerte si necesitaban pagar a alguien o ellos mismos cancelar, entre comillas, sus trabajos. Por ejemplo, este dinero que ahora vamos a descubrir el día de mañana en la audiencia, que era el que le pagaban al carabinero activo. ¿Cuánto era? Debe haber sido seguramente una cifra considerable. No era traspasada por cuentas bancarias, no era movida a través de depósitos, solo mano a mano, para que el dinero en ningún momento dejara un rastro de los lugares en los cuales había estado, las personas a las cuales se lo había movilizado. Entonces, de esa forma ellos evitaban ser rastreados financieramente, pero además tenían una forma de comunicarse que ni siquiera era en chino mandarín, sino que eran en algunos dialectos chinos que no le permitía a los traductores con los cuales trabaja la PDI poder identificar cuáles eran los movimientos de esta banda, cuáles eran las operaciones delictuales en las cuales estaban participando. Por lo tanto, se hizo muy compleja la investigación, que finalmente termina el día de ayer con estos 63 allanamientos en los cuales hay más de 30 personas detenidas, gran cantidad de máquinas tragamonedas recuperadas, porque estos sujetos se movían generalmente en torno a casinos clandestinos. Ese era uno de los principales negocios ilícitos, los cuales sabemos generan mucho dinero, porque en ese lugar no hay una persona que va como uno al casino cuando va una vez al año, que apuesta, no sé, 10, 5 luquitas. No, ahí se mueven millones de pesos, y muchas veces las personas que quedan con deudas eran las personas que finalmente eran secuestradas o extorsionadas, generalmente los mismos comerciantes o locatarios del barrio Meix de nacionalidad china. Escuchemos lo que dijo con respecto a esta situación el día de ayer. Conversamos con una persona que es de la Asociación de Comerciantes de Meix, que es Alfredo Numi, quien decía que muchas veces estos ciudadanos chinos ni siquiera se atrevían a denunciar los secuestros o las extorsiones que habían sufrido de parte de esta mafia china. Escuchemos. Tenemos el tema con los comerciantes chinos que no denunciaban, y ya quedó demostrado que los carabineros que fueron dados de baja de la segunda comisaría tenían una red de corrupción ahí, y una de las cosas que hacían era extorsionar, y cobraban, por ejemplo, 500.000 pesos por recibirle denuncia. Entonces la relación entre la comunidad china y la policía, que estaba en ese momento carabinero principalmente, se había debilitado. Entonces quedaban muy indefensos. Esa cuestión ya se ha restablecido, ha mejorado. De hecho, fueron los mismos chinos que eran víctimas de este tipo de actividades los que denunciaron, y se logró iniciar una acción penal. Es que lo que ocurre es que ellos son muy herméticos, la comunidad china. Y eso es lo que les permite incluso trabajar con cierta impunidad. La dificultad de la persecución penal acá está el tema que ellos hablan muchas veces en su negocio ilícito, ni siquiera en chino, sino que en dialectos. Bueno, y esto sumado además a que habían personas que ya habían sido condenadas acá en Chile, algunos de los cuales gozaban de libertad vigilada, que eran miembros de esta organización, y no de la parte baja, sino de la parte alta de la cúpula. Eso llama también la atención a tener en consideración. Bueno, probablemente las condenas hipotéticas que se van a dar en este caso van a ser tremendamente altas y van a ser seguramente con penalidad efectiva, pero siempre llama la atención que muchas veces estas bandas del crimen organizado se reagrupan porque las personas que son condenados por otros delitos recuperan rápidamente la libertad. En esta ocasión probablemente no va a pasar, porque ya solo con la asociación ilícita van a obtener en un hipotético juicio y una sentencia condenatoria penas para esta banda que son de 15, 20 años de cárcel. Así que vamos a ver qué pasa mañana en la audiencia, porque ahí seguramente se van a revelar varios detalles. Por ejemplo, qué motiva
el homicidio del ciudadano chino el año 2023, que abre prácticamente esta investigación y que da cuenta de que había una mafia china operando ahí en el barrio Meix. El dinero que se le pagaba al carabinero, se especula que podrían ser entre 500.000 pesos y 1 millón de pesos, solamente por darle información de cuándo iba a ir la policía a realizar una fiscalización o un allanamiento. Así es, hay que estar atentos a esa audiencia, porque ahí se van a conocer todos los detalles, y también a esto que planteábamos de que si existe o no tal vez otras situaciones o mecanismos similares que se puedan estar dando en otros puntos del país. Gracias, Max, por este reporte. Buenas tardes.